Y por supuesto que en este proceso de trabajo de la organización, pues como ustedes han visto a lo largo de este tiempo, hemos procurado seguir creando en el tiempo a partir de los aliados, de las circunstancias y por consiguiente de cómo se van sumando los mismos productores y los mismos beneficiarios a esta dinámica. Quiero presentar a otro gran amigo de la Fundación Ayú, a quien en realidad ha tenido una participación muy singular con el movimiento de expresión política y quien ha sido un constante expositor y ha estado orientando a muchísimos jóvenes, no tan solo de Oaxaca, sino del país, a través de encuentros que se hacen de fines de semana en esas instalaciones. Decirles que el doctor Luis de la Calle, que es doctor en economía de la Universidad, del Instituto Tecnológico Autónomo de ITAM, realizó también estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Virginia, fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México. Durante su gestión encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial del Comercio. Luis de la Calle fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, D.C., cargo desde el cual tuvo una participación activa en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TELECAN. También laboró en el Banco Mundial como economista de país para las repúblicas checa y eslovaca, Polonia y el antiguo Zaire. El doctor de la Calle cuenta con amplia experiencia docente y tiene una constante presencia en los medios de comunicación a través de su columna quincenal ¿Qué más?, publicada por el diario El Universal y de diversas colaboraciones y entrevistas. Es coautor, junto con Luis Rubio, de Clase Mediero, Pobre no más, desarrollado aún no, un libro que explica qué es la clase media en México y su consolidación como esencia del desarrollo y de la estabilidad política del país. Actualmente, Luis de la Calle es director general y socio fundador de la Calle Madrazo Mancera S.C., consultoría especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Funge también como presidente de Hill más Knowlton Strategies Latinoamérica. Adicional a todo esto, es un topil de la Fundación Ayú. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Muchas gracias, Narcedalia, por la presentación, por la invitación y por el nombramiento de topil. Me siento muy honrado que me hayan invitado en esta ocasión para compartir con un panel tan distinguido el comentar el libro de la Fundación Ayú sobre la lucha contra la pobreza en la nación mixteca. A mí me enorgullece mucho ver la presentación, el video y luego la presentación que nos hizo Narcedalia. A Eladio Ramírez le orgullece aún más, pero él no nos lo va a decir, yo lo voy a decir en su representación, de lo mucho que ha hecho Narcedalia por la nación mixteca y lo que va a seguir haciendo, y como bien decía el doctor Seara, la semilla que ha sembrado para la transformación de la mixteca, que en el fondo es la transformación de México. Yo creo que este libro es muy oportuno, porque en México estamos con frecuencia inundados de noticias negativas, de pesimismo, de pensar que no se puede transformar la realidad. Yo cuando tengo una crisis de expectativas, como decía Carlos Salazar, le hablo a Eladio Ramírez y le pido, invítame por favor a comer en la calle Pitágoras, porque la acción de la Fundación Ayú en la Mixteca y lo que este libro refleja es precisamente una voluntad irreductible sobre las posibilidades de cambiar. Un poco la conclusión del libro, cuando uno lo lee detenidamente, es que se requiere un cambio de mentalidad. Y los autores del libro hacen referencia al cambio de la mentalidad en la Mixteca.
yo creo que los lectores no mixtecos de este libro vamos a recibir una dosis de cambio de mentalidad nosotros, porque la acción y la función que desarrolla la Fundación y el Instituto y el MOEP, la SOFOM y la presencia de Narcedalia y todo su equipo en la Mixteca, son un ejemplo vivo de cómo sí se pueden hacer las cosas si uno está decidido a hacerlas. Y también son un ejemplo en el sentido de que no podemos esperar a que el cambio venga de fuera, sino que el cambio es nuestro, de cada uno de nosotros, y que el cambio es eminentemente posible. Es un cambio de mentalidad, un cambio psicológico sobre las posibilidades del desarrollo. Con frecuencia en la Ciudad de México escuchamos analistas, comentócratas, líderes que nos dicen que el cambio y el progreso no son posibles, y la Fundación Ayú es un ejemplo de cómo eso sí es posible si saben hacer bien las cosas, y se hacen con una serie de principios y con un compromiso de largo plazo. El libro además yo creo que es una contribución muy importante porque parte de un diagnóstico muy crudo de la difícil realidad de la Mixteca. Y si uno lee solamente el diagnóstico, uno podría concluir, oye, con esta situación de niveles de marginación, de pobreza, de desigualdad, de discriminación, de falta de recursos naturales, de falta de caminos, uno podría sacar la conclusión, no se puede. De hecho, hay gente que piensa que la pobreza extrema en México, en la Sierra de Oaxaca y en la Sierra de Guerrero, no es posible solucionarla, que es mejor promover la emigración para poder darles a las comunidades de esas sierras los servicios que sin duda se merecen. Y la Fundación Ayú nos está diciendo, ¿sabes qué? No solamente no se puede, sino que el mejor capital que tenemos en la nación mixteca son los mixtecos mismos, y que ellos mismos son los que van a lograr crear las condiciones para no solamente superar la pobreza, sino para ser mexicanos ejemplares y no solamente insertarse en la sociedad, sino convertirse en un ejemplo para todos nosotros. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar un doctorado en Estados Unidos, el mejor alumno mexicano de la universidad donde yo estudiaba era un mixteco de Pescolula que estudiaba un doctorado en matemáticas y hoy es doctor en matemáticas y profesor en el Instituto Politécnico Nacional, a pesar de las dificultades que él había tenido, por supuesto, en su niñez, y mucho mejor que nosotros que no las habíamos padecido. El libro también creo que hace una contribución importante, además del diagnóstico dramático de la situación en la Mixteca, pero la esperanza de que se pueden cambiar las cosas, porque es una evaluación de lo que se ha hecho en los últimos 15 años. No hay programa perfecto, no hay programa que no necesite de una supervisión y una evaluación continua y de un espejo. Y la Fundación Ayú nos muestra que no le tienen miedo a la autocrítica, a mirarse a sí mismos y a tener una evaluación metódica y rigurosa de los programas que se han hecho. También es un testimonio, y un testimonio que yo creo que se convierte en un ejemplo, y ese ejemplo está sobre todo basado en la confianza sobre las personas y su capacidad de mejorar, sobre todo de las mujeres, también de los niños. El libro también nos lleva a hacer una reflexión, que es una reflexión muy importante, entre el asistencialismo y los proyectos productivos. Y yo creo que nos lleva a la conclusión de que no son uno o el otro, sino que en el fondo queremos obviamente el éxito de los proyectos productivos, pero también se requiere la asistencia de la sociedad para poder progresar, y que es una obligación, por cierto, de todos. El libro también menciona que tienen una ideología, pero esa es una ideología que está basada uno en la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace, que es un activo bastante poco común y corriente, por cierto, en la Ciudad de México, pero mucho más en la Mixteca. También parte de un principio basado en la honestidad. Muchos de los proyectos que uno ve donde se ha utilizado recursos que no resultaron productivos, quizá sean el resultado de que no fueron intelectual o económica o financieramente honestos. También parte del principio que hay un respeto por las ideas de los demás, desde el punto de vista de su visión del mundo, su religión, su participación política.
Tiene una ideología también en la que hay una convicción a favor del cambio. Y también está basado en la democracia. La Fundación Ayú, en la labor que se hace en la Sierra de Oaxaca y de Guerrero, de Puebla también, es democrática. Y está basada en la participación ciudadana, porque hay un convencimiento de que la única manera de cambiar las cosas, de transformar a la región y transformar a México, es a través de la participación de todos. No necesitamos un país de líderes, sino un país de mixtecos que participen en la transformación de su propia realidad y que se convierta en un ejemplo para transformar al resto del país. Y la participación democrática descansa también en que cada uno puede imaginar su propio potencial. O sea, no es una imposición de lo que yo creo que tú debes hacer, sino es un reconocimiento de que quiero apoyar lo que tú quieres hacer precisamente para superar la pobreza. Y también fomenta la participación ciudadana porque tiene como convicción fundamental de que la política es un instrumento para el cambio, sobre todo para un cambio, como decía yo, de mentalidad. Y por eso en las actividades de la Fundación Ayú hay programas como Chispitas. La palabra chispa, por supuesto, nos hace una referencia a la luz, a la manera de detonar un cambio, de creer en las posibilidades futuras. Está basada, por supuesto, en lo imposible es posible. Como bien decía Narcedalia, en salvarse con el esfuerzo propio y sobre todo sin pretexto alguno. En México hemos utilizado la pobreza, muchas veces los políticos, como un pretexto para decir es que somos tan pobres que el desarrollo no es posible o la carretera me sale chueca porque somos un país o una región pobre. En Ayú, en la región más pobre de México, nos están enseñando que las cosas tienen que hacerse bien, sin pretexto ninguno. Yo desgraciadamente no hablo mixteco, pero yo quisiera decirles que tengo la impresión de que en mixteco no existe la palabra imposible. Tashibi, muchas gracias.